Entonces, estamos van a describir principalmente el músculo esternocleido posterior y las arterias carótidas, porque ahí tiene su nombre. En general corresponde a todo el músculo esternocleido posterior. Esos son sus límites. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿dónde está situado? Por detrás de la región paratibia, por detrás de la región supra e infrailiaca que hemos visto, y por delante la región supraclavicular. Este hueco que tenemos acá, esa es la región supraclavicular, que es tema de la siguiente semana. Ahí está. ¿Cuáles son sus bordes? Los bordes corresponden al músculo esternocleido posterior. El borde anterior, límite anterior. El borde posterior del músculo es el límite posterior de la región. Ustedes se pueden palpar, sobre todo el borde anterior. Este músculo que, bueno, vamos a ver el músculo. Entonces, este se estudia utilizando uno de los métodos de la anatomía, que es describir por planos. El primer plano, ¿cómo es? Piel. La piel, siempre la piel. Pero aquí hay una diferencia. La piel de la parte superior, esta piel, es bastante gruesa y adherente. ¿Ya? Y la piel de la parte inferior, o de los 3/4 inferiores, se tienen que dividir en 4. Los 3/4 inferiores es una piel delgada, móvil, mientras que hacia arriba no, es todo lo contrario. ¿Qué viene después de la piel? Panículo adiposo, ¿verdad? Panículo adiposo. Eso ocurre, estamos hablando ahora de los 3/4 inferiores, panículo adiposo. Después está la fascia superficial, envolviendo al músculo cutáneo del cuello. Y debajo de eso está el tejido celular laxo. ¿Ves? Eso no ocurre en la parte superior. No hay esas capas. Directamente hay unos tabiques fibrosos que van desde la cara profunda de la piel hasta la ponerosis cervical superficial, formando unos espacios celulares, así como el panal de abejas. Así está en la parte superior. Varios espacios llenos de tejido celular adiposo. O sea, no hay panículo adiposo, no hay fascia superficial, no existe en la parte superior, o en el tercio o en el cuarto superior. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la parte inferior, donde hemos descrito los diferentes planos de la piel? Vamos a encontrar la vena yugular externa. Cuando ustedes han descrito vena yugular externa, han dicho que esa vena está en el tejido celular subcutáneo de la región carotídea. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunos ramos que ustedes ya conocen. La primera parte del ramo mastoideo, vamos a encontrar el ramo auricular, vamos a encontrar el ramo transverso. Pero no vamos a encontrar el ramo supraclavicular porque es nada que ver. De los 4 ramos que han tenido el plexo, 3 están en esta capa. Inmediatamente por debajo de eso, vamos a encontrar el primer plano poneurótico. La primera poneurótica. Vamos a encontrar el músculo esternocleido masculino. Y luego vamos a encontrar la banda de este músculo. En el cuello tenemos varias aponeurosis, 3 principalmente se describen: aponeurose cervical superficial, aponeurose cervical media y aponeurose cervical profunda o prevertebral. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la primera aponeurosis. Esa aponeurosis, acá se ve un poco, miren, en blanco, ¿no? Blanquecito, y está bien rojo al medio. Entonces nos está indicando que la aponeurose cervical superficial es lo primero que envuelve al cuello. Y justo cuando choca con el borde anterior de este músculo, se desdobla o se divide en 2 para envolver al músculo esternocleido. Lo envuelve, esa es la vaina, porque lo envuelve es la vaina del músculo esternocleido. Una vez que pasa y llega a su borde posterior, otra vez se vuelve una sola lámina y continúa hacia la región vecina, hacia la región supraclavicular, hasta este músculo que ya conocemos, que es el trapecio. También lo envuelve al trapecio.
A eso se refiere vaina muscular. Y en el espesor de esta vaina muscular también vamos a encontrar la vena yugular externa, porque una parte de esa vena es intra-aponeurótica. ¿Quién le va a acompañar a la vena yugular externa? ¿Se acuerdan? Ganglios linfáticos y conducto linfático, que son uno de los grupos que la gran vena linfática. Ahora, si nosotros sacamos esa vaina aponeurótica, vamos a encontrar aquí, miren, está envuelto, por eso es medio opaco, porque está envuelto todo de aponeurosis. Aquí ya le hemos sacado la aponeurosis del músculo, por eso ya lo vemos más intenso, ¿no es? Más rojo. Entonces vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo en las diferentes imágenes. Este músculo esternocleidomastoideo que protege a las estructuras que están por debajo de este músculo. ¿Qué estructuras están? El paquete vasco nervioso del cuello. Enseguida los que se recuerdan, ya lo conocen, solo nos falta una estructura. Carotida primitiva, yugulamente, no gástrico. Vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo que se extiende en general desde el esternón, la clavícula, hacia la coxa mastoides y el occipital. Entonces, 4 estructuras toma. Pero para su descripción también tiene 4 haces musculares. Veremos sus 4 haces musculares. Aquí ayer no estuve buscando, luego y hemos encontrado esto. Y aquí me muestran las 4 estructuras, o las 4 haces que tiene ese músculo. Tiene un haz que va a ir desde este esternón hacia la coxa mastoides. Llamar el haz esterno-mastoideo. Tiene otro haz que va desde el esternón hacia el occipital. El haz externo-occipital es este. Estos dos haces son externales, por lo tanto se pueden llamar externo, mastoideo, occipital, o simplemente haz external, más fácil, ¿no? El haz externo. ¿Dónde se inserta? Se inserta, volveremos atrás, se inserta en la cara anterior del manubrio external. ¿Recuerdan qué es el manubrio external? Lo que yo mismo les he enseñado. Cuando hemos llevado a músculos sin videos, lo que era las cosas. Les he explicado qué es el manubrio external, ¿no? Ahí se inserta. Incluso puede pasar la línea media, quiere decir que los dos haces externales de los dos músculos esternocleidomastoideos se pueden fusionar en la parte media. Desde ahí, obviamente, sus orígenes siempre son por fibras tendinosas, ¿no? Aquí se puede ver eso, fibras tendinosas, tendón. Y estas fibras tendinosas se pueden prolongar en el borde anterior del músculo, por eso lo podemos palpar. Girando la cabeza, podemos palpar. Lo que tocamos son fibras tendinosas que están prolongadas en el borde anterior de nuestro músculo. Palpen, así no se van a olvidar. Y luego, cuando cruza la articulación externo-clavicular, este músculo que se dirige hacia arriba y hacia atrás, o este haz muscular, va a terminar insertándose, como es un mastoideo occipital, en la apófisis mastoides. ¿En qué parte? Me dirán, en el borde anterior de la apófisis mastoides, en la cara externa de la apófisis mastoides. Ustedes recuerdan, la apófisis mastoides en su cara externa tiene una porción rugosa y una porción lisa, podemos decir, ¿no? En ese borde, en ese límite de las dos porciones, se llama borde anterior superior de la porción rugosa, es como una cresta, ahí se inserta. ¿Y en qué parte del occipital? En el tercio externo de la línea nucal superior. Tienen que dividirlo en tercios en la línea nucal superior. Este se inserta en el tercio externo. Ya hemos descrito el primer haz, el haz external, o externo mastoideo occipital. ¿Cuáles son los otros haces?
Ahora son haces que van a partir de la clavícula y se van a llamar el haz cleido occipital, que es este, y este otro profundo, que es el cleido mastoideo. Estos ya no se pueden unir, ya están totalmente separados, no es como los haces que vienen del esternón. ¿Dónde nacen? Estos nacen en la cara superior también de la. Estos nacen en la clavícula, ¿no? Como son claviculares. Este primero, el cleido occipital, nace en la cara superior de la clavícula, pero en el techo interno, no en toda la clavícula. La clavícula es larga, no es el hombro, es el esternón, hasta la omoplátura. Solo este es el techo interno, ahí nace. Se caracteriza porque es una superficial en comparación al otro que vamos a describir. Por detrás del haz external. El haz external está inmediatamente por detrás. Desde ahí se dirige paralelamente al haz external, haciendo un trayecto óptico y terminando de insertarse en los dos tercios externos de la línea nucal superior. ¿Y dónde nace el otro? ¿Dónde nace el otro que es profundo? El haz cleidomastoideo. Nace también en la clavícula, clavícula, pero cerca a su borde posterior. El esternón, la clavícula tiene un borde anterior, posterior e inferior. Este nace en el borde posterior, cerca a la cara superior, pero del techo interno, ¿no? No estamos hablando de toda la clavícula, del techo interno. Desde ahí asciende casi verticalmente, miren. Esa es su primera característica, tiene el trayecto casi vertical. Después, otra característica es que es profundo. Para verlo han tenido que seccionar su amigo. Lo han seccionado también a las externales, diciendo podemos ver. Entonces, desde ahí asciende, primero es cubierto por este haz, por el haz cleido occipital, hacia abajo. Y hacia arriba está cubierto por este otro haz, el haz external. Y así asciende, oculto. Y termina igualito que el haz external, en el borde interior de la proximastoides, en la cara externa de la proximastoides, y así. Esos son sus cuatro haces. Recordando los cleido occipital, cleido mastoideo y el haz external. Dividido dos. La acción de este músculo ustedes ya lo han leído cuando han aprendido de nervio. ¿Quién debe nervio este músculo? ¿Qué ves? Espinal. No ve, ahí han aprendido, es un músculo flexor, ¿no? O es un músculo que causa también hiperextensión de la cabeza. Es un músculo que inclina la cabeza al lado derecho y al lado izquierdo, pero al mismo tiempo gira la cara al lado contrario. Es un músculo elevador del orificio superior del tórax. ¿Qué más han aprendido? Que la rama externa del nervio espinal atraviesa este haz muscular. ¿Qué nombre? Leído. Mastoideo. Ese haz que se ha atravesado por la rama externa. Eso hemos descrito en el segundo plano. El tercer plano tiene un nombre bastante interesante. Se llama capa célula adiposa ganglionar subesternomastoidea y plano músculo aponeurológico infrayoideo. Así de darle su nombre. Pero hay que desdoblarlo y se va a hacer bastante fácil. ¿Por qué nos dice plano músculo aponeurológico infrayoideo? Porque en este plano va a participar dos músculos infrayoideos y su aponeurosis. ¿Cuáles músculos infrayoideos? Este. El homoyoideo va a estar situado en la parte inferior de la región. Todo es la región, la parte inferior. Homoyoideo. ¿Hacia adentro qué es este músculo? Esternocleidoideo. Esos dos músculos van a formar este espacio triangular que está, digamos, cerrado por la aponeurosis cervical media. Eso es el músculo aponeurológico infrayoideo. Ahora, hacia arriba nace una lámina aponeurótica bastante delgada, que poco a poco va. No solamente esa lámina aponeurótica, no solamente esa lámina o esa membrana, no solamente está en
en la región carotídea, sino que también lo vamos a encontrar en la región supraclavicular. Desde ahí viene, desde atrás, va descendiendo. Y según va descendiendo, se va impregnando de grasa, por eso aquí también un poco amarillo, como un degradete. Aquí también se puede notar. Se va impregnando de gran cantidad de grasa, por eso, célula adiposa. Y cuando choca al músculo infrayoideo, esa lámina ponerótica que está impregnándose de grasa se divide en dos, en una que pasa por delante y en una hoja que pasa por detrás. Entonces tiene dos hojas en la parte inferior, una hoja anterior y una hoja posterior. En esa lámina célula adiposa que está en este plano, en su hoja anterior se va a encontrar justamente la vena yugular anterior. ¿Recuerdan? La vena yugular anterior tiene una porción vertical y una porción horizontal, ¿no? Esa porción horizontal va a estar. Pero ustedes saben que no está pues solita la vena, ¿no? Está acompañada de estos nódulos linfáticos, ¿no? Esos ganglios están ahí. Uno. También en esta capa celular adiposa van a estar ganglios que corresponden al grupo lateral profundo del cuello. ¿Quiénes forman eso? La cadena del nervio espinal, la cadena cervical transversa y la cadena de la vena yugular interna, ganglios. Entonces, por eso se llama capa celular adiposa ganglionar, porque tiene muchos ganglios. Subesternomastoidea, quiere decir por debajo del músculo externo, leidomastoidea. No hay nada para memorizar, ¿no ve? Hace ratito hemos explicado músculo, ¿no ve? Entonces esta capa está por debajo del músculo. Ahora me vuelvo al nombre. Tercer plano, capa célulo adiposa ganglionar subesternomastoidea y plano músculo aponerótico infra. Ya no es de memoria, no tiene que ser de memoria, si no es de memoria se van a olvidar. ¿Qué era? ¿Qué capa era? ¿Por qué tenía ganglios? Todo está en relación a sus estructuras que contienen. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en esta capa ganglios del nervio espinal, ganglios de la vena yugular interna. Ustedes recuerdan que la vena yugular interna tiene varios subgrupos, ¿no ve? Grupo externo, grupo anterior. Ese grupo anterior se subdivide en grupo subdigástrico, en grupo supraomoioideo y subomoioideo o infraomoioideo. En el grupo subdigástrico encontramos esto, uno de los ganglios más grandes, ¿qué se llama? El yúgulo digástrico. El ganglio principal, yúgulo digástrico, porque está entre la yugular y el digástrico, o ganglio de Putner, ¿no ve? Putner, a los que les gusta nombre, ese está ahí. Uno de los más grandes que tenemos, de 3 a 4 centímetros, miden, o un almendra. ¿Qué más tiene esta capa? Interesante, a ver. También tiene, si está la cadena del nervio espinal, obviamente está el nervio espinal. Pero esta es la rama externa. Muchos de ustedes ponen nervio espinal, bueno, mal es bueno, porque este no es el nervio espinal, esta es la rama externa del nervio espinal. También vamos a encontrar la yugular interna, que ya hemos reconocido y que han llevado, que han estudiado, ¿no ve? Una vena bastante importante, que se origina en la base del cráneo. Aquí en la base del cráneo recibe unos afluentes, pero de poca importancia. Hay un que recibe sus afluentes más importantes, ¿no es cierto? La vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea, la vena faríngea, incluso forman un tronco. ¿El tronco forma? Un tronco venoso. Eso, y termina en la base del cuello, uniéndose con la vena subclavia para formar tronco venoso brachiocefálico derecho o izquierdo. También vamos a encontrar una pequeña parte de la arteria cervical transversa superficial, que está acompañada de sus ganglios, que lo vamos a ver más profundamente en la región supraclavicular. ¿Qué más podemos encontrar? También podemos encontrar en el espesor de esta lámina celular adiposa ramas que corresponden al plexo cervical superficial, ya los conocemos, el ramo transverso, la primera parte del ramo mastoideo, el ramo auricular,
no al ramo supraclavicular, no está aquí. Eso está en la región supraclavicular. Entonces pasamos. Esto vamos a ver. Ah, no es que ustedes lo estoy viendo. Es que yo lo estoy viendo de un año este video. No sé qué pasa en mi computadora, no va. Este espacio ese espacio que existe en la extremidad inferior del músculo es la separación de sus dos asas, volviendo a esto, me he olvidado de escribir. Pero ese espacio se puede palpar en ustedes y a través de ese espacio pueden palpar el paquete vasco nervioso del cuello. Ahí ese espacio. Se está separando los dos asas. Y a través de este espacio, los que formalizan los cadáveres, a través de ese espacio llegan a la yugular interna y a la carótida primitiva. Por la carótida primitiva van metiendo, van haciendo goteo a goteo el formol. Todos los cadáveres tienen siempre ese espacio bien destrozado, porque por ahí ingresa para formalizar. Ahí están sus funciones. ¿Cuál es el cuarto plano? El cuarto plano corresponde al paquete vasculo-nervioso del cuello. ¿Cómo está formado el paquete vasculo-nervioso del cuello? Claro. ¿Cómo está formado el paquete vasculo-nervioso del cuello? El nervio vago. Arteria carótida primitiva. Carótida primitiva. Yugular Y la vena yugular. interno. Esto no debemos olvidarnos, porque siempre les digo a los grupos, hasta los animales depredadores como el tigre de león saben por qué le agarran del cuello pues a su presa. Porque muere ¿Qué está desangrado. buscando? Los vasos. El paquete vascular nervioso, eso está buscando. Con su Porque canino, el vago es el canino que nervio. tiene, puede seccionar la yugular interna o la carótida primitiva. Y si secciona sus vasos, ¿qué le va a pasar a su presa? Hemorragia. Se va a desangrar. Va a tener terrible hemorragia y se va a morir de hemorragia. Y si no puede seccionar eso, pero secciona el nervio hemorrágico, ¿qué le va a pasar a su presa? Le va a dar un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya ven? Por eso busca pues el paquete vascular nervioso del cuello. ¿Quién le enseñó su anatomía? Alguien le debe enseñar, ¿no? Su padre. No por nada, aprenden a cazar. Y ese paquete vascular nervioso del cuello está envuelta por su propia aponeurosis. Se llama la vaina vascular. O sea, es otra aponeurosis, aparte de las aponeurosis que envuelven a todas las estructuras del cuello. La yugular interna ya conocemos. El nervio vago, ya lo conocemos, al vago ya lo hemos estudiado, hemos dado examen, incluso. El nervio vago. Está descendiendo. Aquí está. El nervio vago. En el cuello, el paquete vascular nervioso del cuello, ocupando la parte posterior del paquete, entre la carótida primitiva o carótida interna y la yugular, pero atrás. Creando un surco. No está hacia adelante. Aquí podemos encontrar sus ramas en medio de la línea superior, los ramos carotídeos, otros ramos del vago que estén en el Ramos faringios. ramos faringios, ramos estomóticos de la fosa ligular, etc. Todo lo que han estudiado pues, en la porción cervical. Pero en esta práctica tenemos que aprender las carótidas.
Porque lo demás ya hemos visto, ¿no? Ya hemos estudiado lo demás. Solo es recordar. En esta parte ustedes tienen que aprender las arterias carótidas. Con eso ya van a completar el paquete básico del cuello. La irrigación de la cabeza y del cuello está proporcionada también por la arteria aorta, pero la arteria aorta no llega pues directamente, ¿no? ¿Dónde nace la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo del corazón. Ahí nace. Después tiene un trayecto ascendente, pues se llama aorta ascendente. Luego se dobla a la izquierda. Este doblez que hace se llama el callado de la aorta. Y luego ya desciende por el lado izquierdo, al lado de la columna vertebral. Aorta descendente. Los vasos que van ahí a la cabeza, al cuello y a la extremidad superior nacen de la cara superior del callado. ¿Conocen esos bastones antiguos, no? Se agarraban, no esos bastones que tienen un empuñadero ahora bien diferente, estos antiguos, que se parecen al callado. Aquí son los bastones antiguos. De la cara superior de la porción horizontal del callado van a nacer estos vasos. El primero, de adelante a atrás y de derecha a izquierda, así están ordenados. De adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Nace el tronco brachiocefálico arterial. Nace la carótida primitiva izquierda y nace la subclavia izquierda. De este tronco brachiocefálico arterial, después de un trayecto de unos 3 centímetros, recién nace la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Por lo tanto, nos interesa ahora la carótida primitiva. Eso nos interesa ahora. La próxima nos va a interesar la arteria subclavia. En el lado derecho, la carótida primitiva derecha sale directamente del tronco brachiocefálico arterial. Mientras que en el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda nace directamente del callado de la aorta. Por lo tanto, habían sido diferentes, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Podemos preguntar, ¿dónde nace la arteria carótida primitiva izquierda? Directamente del Ustedes responderán, callado. en el callado de la aorta. ¿Dónde nace la derecha? En el tronco brachiocefálico arterial. No se puede decir como en las venas derecho e izquierdo, porque solo hay en un lado, solo en el lado derecho. Entonces, cuando yo digo tronco brachiocefálico arterial, se supone que estoy hablando del lado derecho. En las venas es diferente, ¿no ve? Hay el lado derecho, lado izquierdo. ¿Cuánto mide el tronco brachiocefálico arterial? Aproximadamente 3 centímetros. Entonces, esa es la diferencia. La carótida primitiva izquierda es más larga en 3 centímetros comparándola con la derecha, o sea, lo que equivale a este tronco. ¿Cuál es más profundo? Esta. La izquierda es más profunda. También sus relaciones van a ser diferentes, eso ya ustedes tienen que ver, por más que yo repita relaciones, eso es para cada uno. Pero, desde adelante, las relaciones como este tiene una porción dentro del tórax, la izquierda, va a tener relaciones intratorácicas. La derecha no está en el tórax, está en la base del cuello, ahí se ve. Por lo tanto, esta no va a tener relaciones intratorácicas. Más o menos, ¿dónde se origina la carótida primitiva derecha? Por detrás, la articulación externo-clavicular. Aquí está el esternón, el manubrio, y aquí está la clavícula. Por detrás de esa articulación se origina. Por eso este no tiene porción intratorácica. ¿En cuántas porciones tiene mi carótida primitiva? Derecha. Solo tiene una porción cervical, o sea, del cuello. ¿Cuántas porciones tiene mi carótida primitiva izquierda? 2. Porción torácica y porción cervical. Entonces, todas esas diferencias tienen que ustedes encontrar. Desde su origen, en la articulación externo-clavicular, es igualito, ¿no? Tiene que llegar más o menos a la altura de la articulación externo-clavicular izquierda, ¿no? Desde ahí se dirigen hacia arriba, ¿ya? Hasta más o menos
1 centímetro por arriba de la manzana de del cartílago tiroides. Pueden poner aquí un dedo, 1 centímetro. Ahí termina la carótida primitiva. Miren, dividiéndose en dos, carótida externa y carótida interna. La de adelante siempre es la carótida externa, entonces sabemos esto. Además, la carótida externa tiene ramas colaterales en el cuello. Carótida de ahí me dejo carótida externa, carótida interna. Ahora, no siempre es exacto, no siempre está 1 centímetro por encima del cartílago tiroides. Puede estar a 4 centímetros por encima o a 4 centímetros por debajo. Ahora, si ya saben eso, pueden palparse su manzana de Adán, 1 centímetro por arriba y por detrás. Pueden de repente hacerse un masaje y por ahí se desmayan. El reflejo vasovagal les puede dar por masajear el plexo intercarótido y al neumogástrico, que tiene ramas para ese plexo. Sí, duele, pero... 5, pues un leve desmayo les puede dar. A ver, hagan la prueba. Les van a dar respiración boca a boca, pues. No quieren. Pero así es. En la aplicación del neumogástrico se aprende ese reflejo vasovagal. Pero ya más o menos sabe, ¿no? A veces nosotros al hacer tratamientos dentales, accidentalmente podemos masajear ese lugar. Y de repente lo hacemos desmayar a nuestro paciente. Entonces hay que poner en una posición que la cabeza esté más abajo que los pies, para que le llegue oxígeno. Porque ese reflejo dilata los vasos. O sea, al dilatar, al abrirse más los vasos, entonces ya no llega pues, con fuerza a la sangre. A eso se refiere. Y hay una disminución del latido cardíaco. Tiene que llegar sangre al cerebro a la fuerza, por gravedad entonces. Ya. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Ya eso ya hemos pasado. Durante este trayecto, desde la articulación esternoclavicular hasta el cartílago tiroides, por arriba, este vaso tiene un calibre más o menos único, pero en la extremidad superior presenta esta dilatación, aquí se nota mucho mejor. El seno carotidio. Ese seno carotidio que puede afectar a los tres, a la primitiva, a la interna o a la externa. O a veces más afecta a la interna, a la carótida interna. Ahí, pues, en ese seno carotidio, pues, tiene una propiedad y una función. ¿Qué función tenía? ¿Se acuerdan? Vaso regulador. Varo regulador. Varo regulador. Y también, justo en la bifurcación, existe este corpúsculo, glomus, corpúsculo, glándula, digamos. La glándula, corpúsculo intercarotidio, que también tiene una función. ¿Qué se llama su función? Es quimioreceptor. Controla la composición química de la sangre. Quimio, receptor. No hay que olvidar. Todo tienen que aplicar. Porque como ya saben muchas cosas, tienen que ir amarrando ustedes riesgos. Porque eso les van a... En la clínica ya les pueden avanzar parte por parte, ¿no ves? Ya se supone que saben todo. Y les van a preguntar y tienes que sacar tu conocimiento rápido. Ahora es parte por parte. Va a estar por detrás de esta glándula, ¿sí? Detrás de esta glándula, de la glándula tiroides. Va a estar por fuera de la tráquea, el esófago. Va a estar por delante de estas vértebras, los apoyos transversos de las vértebras cervicales. Obviamente no está apoyado sobre el hueso, no está separado por músculos prevertebrales. Va a estar cubierto por el músculo que ya hemos estudiado, viene así, el esternocleido posterior. Va a estar atravesado por el tronco tiroidengo-facial. Aquí está su tronco. Todo lo que ya han aprendido se vuelve a repetir acá. Entonces, decíamos, a nivel de ese borde superior de la manzana de Adán o del cartílago tiroides se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida externa es la que va a dar todos los ramos laterales para el cuello y la cara. Y una parte para la cabeza también. Entonces, veremos cuáles son sus ramas colaterales de esta carótida externa. Y antes diremos que de dónde a dónde se extiende esta carótida externa. Se extiende desde su origen hasta más o menos 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula.
donde termina dando sus ramas terminales llamadas temporal superficial y maxilar interno. Obviamente en esta práctica ya, bueno, no sé cómo eran los doctores, pero en mis grupos ya, pues yo les digo, ustedes ya han llevado maxilar interna, ya han llevado temporal superficial, se supone que ya no tendrían que estudiar, ya saben, ¿no? Pero tienen que repasar, ¿no? Pero la práctica es carótida externa, no ramas terminales de la carótida externa. Hasta ahí llega, hasta 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula. Por lo tanto, esta carótida externa en su trayecto tiene dos porciones, una porción cervical y una porción cefálica. Porción cervical, o sea, desde acá, desde el borde superior, desde su origen hasta el ángulo es su porción cervical. Desde el ángulo hasta donde termina es su porción cefálica. ¿Se acuerdan? La carótida externa va a estar en el interior de la parótida, dentro de la parótida. Va a ser uno de los vasos más profundos que tiene la parótida. Ahí, esto nos está mostrando también otra referencia para decir que la carótida externa tiene dos partes, es el músculo digástrico. Lo que está por debajo del digástrico pueden decir que es su porción cervical, lo que está por encima, su porción cefálica. Pero como nosotros no podemos palpar como odontólogos el digástrico, nos basamos en el ángulo de la mandíbula, que es la referencia más palpable para los odontólogos. Ya, ¿qué ramas colaterales presenta esta arteria? Su primera rama colateral se llama arteria tiroidea superior. Aquí está, lo podemos ver mejor. Como su nombre dice, arteria tiroidea superior, está destinada principalmente a la glándula tiroides. A esa glándula, cuando crece, produce el bóseo. Esa glándula, ahí está destinada. Esta arteria tiroidea, después de desprenderse, casi inmediatamente después que se origina la carótida externa, se origina esta arteria. Pero está bien encima nomás de la infiltración de la carótida tiroidea. De ahí se dirige hacia el banco, hacia abajo, está aplicada en la laringe, desciende, alcanza la extremidad superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides, y ahí se divide en varias ramas terminales: rama interna, rama externa y rama posterior, que se van a comenzar con las mismas arterias que tiene la tiroidea inferior, pero que no es, digamos, para explicar en esta clase la tiroidea inferior, estamos explicando tiroidea superior, ¿no? Pero podemos explicarles la rama interna. Esta rama interna, que discurre por el borde superior de la glándula, se va a anastomosar con el lado opuesto, con la otra tiroidea superior, con otra rama interna de la tiroidea superior. Y justo en la parte media, no se ve ninguna imagen, acá podemos ver, justo en la parte media, cuando las dos ramas internas se anastomosan, dan origen a la arteria laringe inferior. De ahí se origina laringe. Entonces, si me dicen laringe, está destinada a la parte inferior de la laringe, para los músculos que tiene la laringe. Pero obviamente no solo tiene ramas terminales, ¿no? Debe tener ramas colaterales. ¿Cuáles son sus colaterales? Una de ellas es esta, la arteria laringe superior, que va a perforar la membrana. ¿Qué membrana es esta? Membrana y tiroidea. Tiroidea, mira, ahí está. ¿Se acuerdan qué nervio perfora la membrana? El laringe superior. El nervio laringe. Este es su acompañante, pues. Lo acompaña el nervio laringe superior. Ambos perforan la membrana. Obviamente ingresa e irriga, no inerva, ¿no? Los vasos irrigan. Ahí llega la mucosa de la porción supraglótica, o sea, la porción de la mucosa que está en la parte superior de la laringe. ¿Qué más va a dar? Aquí ya no se ve. Va a dar un ramo que está destinado al músculo esternocleido mastoideo, porque el esternocleido mastoideo cubre, pues esto. Sí está pasando. Pues le va a dar un ramo. Ese músculo necesita muchos vasos, es muy grande. Uno de los vasos se proporciona a la arteria tiroidea superior. ¿Qué se llama? La arteria esternomastoidea inferior. Para el músculo esternocleido mastoideo. Otra rama. La arteria lingual. Aquí está. De subir esta imagen.
Esta arteria lingual, que van a ser más o menos a 1 centímetro por encima de la arteria tiroidea superior, va a estar primero sobre el constrictor medio de la faringe, luego se va a posicionar sobre el músculo, o por dentro del músculo ilioglóso, mejor, por dentro, pero por debajo de este músculo, el músculo lingual inferior. Cuando llega al borde anterior del músculo ilioglóso, termina. ¿Cómo termina? Dividiéndose en dos ramas. Las ramas sublingual, ahorita vamos a ver, que va a ir a la cara interna de la glándula sublingual. Está destinado principalmente a la glándula sublingual. Y de esa arteria sublingual muchas veces van a ser la arteria para el frenillo de la lengua. Algunas veces, no sé si a ustedes les he dicho que el frenillo de la lengua puede estar muy extendido y a veces ustedes tienen que cortarlo porque no deja hablar. Y ese frenillo tiene esa arteria, la arteria del frenillo de la lengua, que había sido rama terminal de la lengua. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Tienes que amarrar las arterias en el frenillo para que no haya sangrado o haya un sangrado muy mínimo. Ustedes pueden cortar el frenillo de la lengua, solo eso requiere mucoso, pero que hay que tener cuidado que tiene esa arteria del frenillo. Su otra rama terminal se llama la arteria ranina, que continúa el trayecto de la arteria en la cara inferior de la lengua para terminar en la punta de la lengua, irrigando los músculos de la lengua. Si bien tiene ramas colaterales, también terminales, si bien tiene también ramas colaterales, una de ellas se ve acá, la arteria dorsal de la lengua. Asciende por la parte lateral de la lengua, está destinada a la base de la lengua, a la epiglotis y a los reptiles gloso-epiglóticos. También tiene otro ramo, aquí creo que se ve un poquito. Les damos supra y oideo. Le damos superiorio que va a estar sobre el ioides y también se va a anastomosar con el lado opuesto. En síntesis, tiene dos ramas colaterales, dorsal de la lengua y el superiorio. Y tiene dos ramas terminales, la arteria ranina y la arteria sublingual. ¿Vemos esto? No quiere, aquí no lo quiere. Luego tenemos la arteria facial. Esta arteria facial se origina a 5 centímetros por encima de la arteria lingual. Y desde ahí tiene que dirigirse hasta el ángulo interno del ojo. Se tiene un trayecto bastante largo, ¿no? Durante su trayecto, va a ascender pegada a la pared lateral de la faringe, va a ingresar a la región submaxilar. ¿Se acuerdan de la región submaxilar? Como contenido describimos la arteria facial. Decimos, va a pasar por encima de la glándula, describiendo su primera curvatura, la curvatura supraglandular, o curva faringe se llama. Va a ser así, luego va a descender por la cara superior externa de la glándula y se va a doblar otra vez en el borde inferior de la mandíbula, dando su segunda curvatura, la curvatura submaxilar o submandibular. A ese nivel ustedes lo pueden palpar a la arteria. Creo que a los que estaban conmigo les he hecho palpar. ¿Y para qué pueden palpar una arteria? Para saber el pulso. Para saber el pulso, ¿no ven? Frente al ángulo anteroinferior del massetero está. Aquí está el massetero, justo frente a su ángulo anteroinferior. Esa es su segunda curvatura. Y sobre el cuerpo de la mandíbula genera o forma su tercera curvatura. Aquí no se nota, aquí se nota un poquito. A esa se llama la curvatura facial. 3 curvaturas durante su trayecto hasta el cuerpo de la mandíbula. La curvatura supraglandular o faringea, la curvatura submaxilar, en el borde inferior de la mandíbula, y la curvatura facial sobre el cuerpo. Desde ahí se dirige hacia la comisura labial, luego asciende por el surco nasopeniano y luego asciende por el surco nasopalpebral para terminar en el ángulo interno, anastomosándose con la arteria nasal, que es la arteria de la faringe. Y en alguna parte de su libro dice incluso anastomosis boca a boca. ¿Cómo será anastomosis boca a boca?
Se darán un beso y les poder un beso eterno debe ser sin se van a salir y la facial. ¿Por qué dice boca a boca? Uno se pregunta, ¿no? Porque solamente me han enseñado 4 tipos de anastomosis. Mover, longitudinal, arco. A ustedes van a investigar cuál es ese tipo de anastomosis boca a boca. Pero esta arteria facial así tan larga, obviamente debe tener muchos ramos colaterales, ¿no? ¿Cuál es su primer ramo colateral y dónde nace? Justo nace en el vértice de la curvatura supraglandular y se llama la arteria palatina ascendente. ¿Se acuerdan? Hay palatina descendente también. ¿Rama de quién es la palatina descendente? De la arteria maxilar interna. Ahora, si hay palatina descendente, ¿quién emitirá la palatina ascendente? Ahora ya sabemos quién. La arteria facial. Justo en esta curvatura aquí. ¿Para quién está destinada esa palatina ascendente? Para el músculo estilogloso, para la amígdala palatina, porque una de sus ramas más importantes se llama la arteria coxilar. Luego va a dar, si está por encima de la glándula, obviamente tiene que dar ramos glandulares o submaxilares. También a este nivel, en el borde inferior de la mandíbula, ahí está, se ve bonito, mira, tiene su ojito. La arteria submental, otra de sus ramas colaterales, destinadas al mentón. Por debajo de la rama ascendente, ¿qué músculo está? Si sabes de qué músculo tendré que encontrar. Entonces, para las ramas pterigoideas, para el músculo pterigoideo interno. Y por encima de la rama, ¿quién está? Entonces, también para las ramas masoperinas. Y así va a llegar a la altura de la comisura labial y va a dar las arterias coronarias labiales, inferior y superior. De las superiores, cuando se van a desconocer estas dos superiores, van a ser en el medio la arteria del subtabique, que va a llegar el subtabique y el lóbulo de la nariz. Va a seguir ascendiendo y a la altura del ala de la nariz va a dar una arteria llamada la arteria del ala de la nariz. Para el ala de la nariz y para el lóbulo de la nariz. Y a partir de eso, esta arteria facial va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar arteria facial, se va a llamar arteria angular. Y así va a avanzar hasta terminar. La arteria facial tiene dos partes. Una primera parte que se va a llamar arteria facial y una segunda parte que se va a llamar arteria angular. ¿Cuál es la frontera? La arteria del ala de la nariz. Vamos a otras arterias. Ahí está. La arteria del subtabique. Esta arteria también ya la conocen, ya la he mencionado varias veces. Cuando han estudiado región labial o región de los labios, han dicho que esta arteria está por detrás del músculo auricular de los labios. A más o menos 7 u 8 milímetros por encima del borde o por debajo del borde libre del labio. Borde libre del labio es aquí medido. Seguimos. Luego tenemos la arteria occipital, esta que nace de la cara posterior de la carótida externa. Se dirige hacia atrás, pero por detrás del digástrico y del músculo estiloideo. Esa es su característica. Además, aquí nos muestra que está cruzada justamente por un nervio. ¿Qué nervio cruza la carótida externa a la altura de la arteria occipital? Se han llevado el hipogloso mayor. ¿Bien? El hipogloso, la arteria occipital ahí. Justo ahí se dirige hacia atrás, como su nombre dice, occipital, ¿no? Pero antes de llegar al occipital, se encuentra una estructura que ustedes también ya han conocido y han descrito. La evidencia yuxta mastoidea. Aquí no se ve porque está tapado por la apófisis mastoides. Y en la evidencia yuxta mastoidea determina un profundo canal que han debido también aprender. El canal de la arteria occipital, decían, ¿no ven? Ahí está, este estaba imprimiendo ese canal. Se introduce por debajo del esplenio
Y a nivel de ese borde interno que tiene el esternio se divide en dos ramas. La rama interna y la rama externa, que son sus ramas terminales. Ambas ramas están destinadas a todas las partes blandas de la región occipital. ¿Tiene colaterales? Sí. No se ve aquí, pero ninguna de sus colaterales. Pero podemos mencionarlos, ¿no? Tiene una arteria destinada al músculo esternocleidomastoideo. La arteria esternomastoidea superior se cae. Entonces, con eso, ya completo la irrigación de ese músculo. Había estado irrigado por dos arterias. Una que le corresponde a la arteria occipital y otra, hace rato decíamos que le corresponde a la arteria tibial superior. Dos arterias que llegan a ese músculo, principalmente. Luego tiene, como pasa cerca al agujero estilomastoideo, ¿se acuerdan del agujero estilomastoideo? Sí. ¿Lo ven? Tiene una arteria para ese orificio. La arteria estilomastoidea rama de esta, de la occipital, va a ingresar bueno, el facial está saliendo y la arteria está de ingreso al conducto de falopio. ¿Qué más puede tener? Obviamente tiene ramas musculares para estos músculos que están por delante de él, ¿no? Para el diente posterior epigástrico y para el estiloide. Luego tenemos la rama auricular. Aquí está. Ahora, esta rama auricular que también se dirige hacia atrás, ¿qué pueden hacer? ¿Por debajo de la parótida o en el interior de la parótida? Pero está por delante del diente posterior epigástrico y el estiloide. Eso lo hace diferente a la occipital. La occipital está aquí atrás, mientras que la auricular está delante. Llega al borde anterior de la posmastoides y ahí se divide en un ramo auricular, destinado principalmente al pabellón de la oreja, y en un ramo mastoideo, destinados a las partes blandas de la región mastoidea. ¿Tiene colaterales? Obviamente tiene colaterales. Puede dar ramos musculares a los músculos que ya conocemos, bien el posterior epigástrico y el estiloide. Puede dar también la arteria estilomastoidea, cuando esta no nace de la occipital. Muchas veces la arteria que va al agujero estilomastoideo no nace de la occipital, no nace de la auricular. Si está vecina a la glándula parótida, ¿puede dar parotidias? Por supuesto que sí, por vecindad, ¿no ve? Como siempre les digo, una estructura no puede pasar sin motivo al lado de otra. Tiene nomás que darles ramas colaterales, ramas parotidias también puede dar. Y las últimas ramas colaterales de la carótida externa son ramas justamente parotidias. Como termina la parótida, esta arteria va a dar ramas, esta arteria carótida externa va a dar numerosas ramas parotidias. Como la parótida es una glándula salival bastante grande, que produce la mayor cantidad de saliva que va a la boca, necesita varias arterias que la alimenten, que traigan sangre para que produzca, para que lo convierta en saliva. Por eso hay muchas parotidias. Y luego ya termina en maxilar interna y temporal superficial. ¿Qué más tenemos que aprender en esta sesión? La carótida interna. Pero más bien la carótida interna no tiene ramas colaterales en el cuello. Nada no tiene. Tiene una colateral octal. Ingresa en el conducto carotidio y en el conducto carotidio, como ya está protegido por un hueso, ¿dónde está el conducto carotidio? ¿En qué hueso está? ¿En qué parte del pescuezo? Creo que está la postura inferior. En el peñasco está. No tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque como ya está protegido por hueso, ya no necesita fibras musculares ni elásticas. Entonces, la arteria carótida interna del conducto carotidio se comporta como una vena. Sus paredes ya son venosas. Porque las arterias son musculares y elásticas, por eso se pueden, pues, son fácilmente, se estiran. Entonces, como ya está en el hueso, ya no necesita pues, fibras musculares. Entonces, por eso les preguntamos, ¿en qué parte del trayecto de la arteria carótida interna la arteria se comporta como una vena? Entonces, en el conducto carotidio. Una vez que sale del conducto carotidio,
recorre todo el seno cavernoso, describiendo estas curvaturas. Como tiene que luchar contra la gravedad, ¿no ve? Por eso hace estas gradas, pues, las curvaturas así. Y a estas curvaturas, al conjunto de estas curvaturas, se le llama sifón carotídeo. ¿Conocen el sifón? Un sifón, creo que en el agua. ¿Conocen el inodoro, no ve? Se van a agachar y ahí van a ver ahí abajo, hay unas curvaturas, igualita que la arteria. ¿Y qué hace el sifón? Impide que todo el agua del inodoro se vaya, ¿no ve? Para que impide el paso del odor. Un poco de agua siempre queda en el inodoro, ¿no ve? Gracias al sifón. Esto igual, siempre va como lucha contra la gravedad, entonces la sangre sube pues como rarita. Y va subiendo. Impide que toda la sangre se vaya. Cuando esta arteria cruza a la apófisis clinoides anterior, da su rama colateral más importante, llamada la arteria oftálmica. Eso, decimos la más importante porque en el conducto carotídeo también da otra rama colateral, que se llama la arteria carótico-timpánica, pero que es bastante delgada. Pero es rama colateral, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, ¿no ve? Igual, tiene que ser igual, ambos son colaterales, aunque el otro sea muy delgado, pero es considerado colateral también. Y ahí, ¿te acuerdas? Ustedes van a encontrar en algunos textos y leen, la arteria carótida interna solo tiene una rama colateral. La arteria oftálmica es su única rama colateral. Ustedes tienen que decir, no es así. Tiene otra, que se llama carótico timpánico. Y luego, cuando ya da esa rama colateral, cruza el nervio óptico y ahí ya se divide en sus ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? La cerebral anterior, la comunicante posterior, la cerebral media, la coroidea anterior, están destinadas al encéfalo. Solamente de nombre ya los aprendemos. ¿Qué más podríamos encontrar en la región? Porque esto es región carotídea, ¿no? Estamos en la región carotídea. Ya conocemos las tres carotídeas. ¿Qué más podríamos encontrar? En la región carotídea también podríamos encontrar una parte de la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene tres porciones, desde su origen hasta su terminación, tres porciones. La porción intraescalénica, la porción interescalénica y la porción extraescalénica. De estas tres porciones, la primera porción se encuentra en la región carotídea, la porción intraescalénica. ¿Y de dónde viene ese nombre? Este es el músculo escalénico. Pues aquí están los músculos escalénicos. Hay tres: escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, esta arteria subclavia pasa entre los escalenos anterior y medio, y ahí viene su nombre. Porción intra, por dentro de los escalenos. Porción inter, quiere decir entre los músculos escalenos. Y porción post o extraescalénica por fuera de los músculos escalenos. Ya, pero eso van a llevar la próxima clase, ¿no? Por ahora nos interesa aquí esta primera porción intraescalénica se encuentra en la región carotídea. Y la mayoría de los ramos colaterales que tiene la arteria subclavia nacen en esta porción, en la intraescalénica. De todos sus ramos colaterales, tres van a ingresar a la región carotídea. Aquí están. ¿Quiénes ingresan a la región carotídea? La arteria tiroidea inferior. Se la puede describir en la región carotídea. ¿Por qué aquí le falta un pedazo a la carótida primitiva? Porque esta tiroidea inferior pasa por detrás de la carótida primitiva. Por eso, para mostrarnos, la han cortado, ¿no? ¿Quién más puede ingresar a la región carotídea? También puede ingresar esta arteria. En este caso está naciendo de la tiroidea, pero nace de la subclavia. La arteria cervical ascendente también se puede describir en la región carotídea. ¿Quién más puede ingresar a la región carotídea? A ver, la arteria vertebral. Así está siempre. Esta arteria vertebral va a ingresar a los agujeros transversos de las vértebras cervicales a partir de la sexta ingresa. También se la puede describir en la región carotídea. Pero más lo vamos a describir detalladamente en la región supraclavicular para no segmentar mucho, pero ustedes tienen que saber que esas arterias están en la región carotídea. ¿Quién más puede estar en la región carotídea? ¿A quién más lo podemos describir? ¿Quién es este? Ganglio estrellado.
Ese ganglio estrellado, ¿qué se llama su cuartito del ganglio estrellado? ¿Qué se llama? No sé. Su cuartito del ganglio estrellado, ¿qué se llama? La información más simpática cefálico. La fosita supra retroleurado. Ahí ese es su cuartito de ese ganglio. Pulmón. Ahí se adora, ahí vive en ese cuartito. Y cada pared de ese cuartito tiene nombre. Ligamentos, normalmente. Ya, van ustedes de pasar, ¿no? Ese ganglio también está en la región carotídea. Y pueden separar sus ramas periféricas, sus ramas anasomórficas, su forma, su tamaño. ¿Quiénes forman este ganglio? ¿No ven? Y eso es. Bueno, tenemos un video. Si es que da. No me acuerdo de qué me ¿Cuál es? enseñó. ¿Quieren dar mi- La carótida primitiva. Carótida externa, carótida interna. Ahí se la ve. No está mostrando la arteria vertebral, ¿no? Está la próxima clase. La próxima van a ver esto, ¿no? Vaya. Déjanos más estos videos, están en el internet. Ustedes ponen videos de aquella carótida interna o externa. Hay en el internet, de ahí también ellos están.